Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Arrancamos la conexión macro para analizar lo que está pasando en el mundo económico desde el lado fundamental o desde el análisis más top-down. Vamos a ver también qué pasa con la oferta, con estos problemas que hay ahora mismo en todo el Mar Rojo, en todo Oriente Medio, y cómo puede afectar a la inflación. Qué importante siempre seguir un poco también el transporte marítimo y esos cuellos de botella que se pueden generar. Y vamos ya con las primeras imágenes para ver cómo ha caído pues toda el tránsito, ¿verdad? Es que esto es tan importante porque pues un porcentaje altísimo del comercio depende, ¿no?, del canal de Suez. Y fijaros, para que lo veáis en grande, el hundimiento es que es similar al que vimos en ciertos picos del COVID-19, ¿eh? Recordad lo que sucedió y cómo influyó esto en la inflación, en esa ola que tuvimos en 2022-2023, pues la caída en el tránsito, aquí lo tenéis, es brutal, es normal, ¿no? Las amenazas también de Yemen, a los buques británicos, americanos, por supuesto. Ha hecho Qatar, por ejemplo, que parte del transporte no va a pasar por ahí. Esto está obligando a muchos barcos, a muchos transporteros, pues a dar vueltas pues prácticamente de 20 días más, con lo que los costes que ello implica también a nivel de energía, y evidentemente esto es tremendamente inflacionario. Si esto se mantiene así, ya decían varios analistas dentro de la mesa de trading, por ejemplo, de Goldman Sachs o Morgan Stanley, que va a impactar directamente en la inflación. Y no olvidemos que las últimas lecturas que hemos tenido ya a principios de 2024, hemos tenido un par de sustos, tanto en Europa como en Estados Unidos. No, nada importante de momento, pero si le sumamos pues todas estas tensiones que está habiendo en toda la parte de transporte por el lado de la oferta y mantenemos por el lado de la demanda un tremendo gasto fiscal monetizado por la banca central, que es directamente inflacionario, tenemos por el lado de la oferta inflación, por el lado de la demanda inflación, en un entorno ya pegajoso, pues los sustos que pueden llegar pueden empezar a ser importantes, y esto obligar a la banca central a retrasar mucho ese pivot, esa vuelta o esa idea de recorte de tipos o vuelta al QE, y desde luego el impacto en los activos de riesgo puede ser muy negativo si finalmente todo se confirma. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de ver si esto se soluciona o no, y a corto plazo no parece, por desgracia, que se vaya a solucionar, así que lo seguiremos muy de cerca, toda esta geoestrategia, una variable que evidentemente tenemos que involucrar también en nuestras tesis a la hora de asignar activos. Vamos con la siguiente de las imágenes que os traigo para hoy. Fijaros, lo ponemos en pantalla. Otra cosa también muy importante y precisamente no muy positiva para las bolsas, ¿no?, para los índices, la desinversión de la curva. Esto es el 2 años contra el 30 años. Ha estado muchísimo tiempo invertida la curva de tipos, ya lo hemos comentado, y hay un dicho en Wall Street que dice teme a la inversión, sabemos que esto adelanta o anticipa recesiones, y tiembla con la desinversión, porque cuando se produce la desinversión es como solemos ver históricamente los crash bursátiles. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis como por fin, después de muchísimos meses, hemos visto cómo esa curva se desinvierte, es decir, empieza a pagar más interés ya los bonos a 30 años a largo plazo que los bonos a 2 años, lo que es la normalidad. La anomalía es la desinversión, ¿no? Pero repito que es cuando se desinvierte la curva, la inversión de la curva es la que anticipa la recesión, la desinversión de la curva es la que suele confirmar los crashes bursátiles. Ahí tenéis pues otra razón por la que somos ahora mismo, a día de hoy, bajistas en bolsas, tanto europeas como estadounidenses, y de hecho, como siempre digo, ponemos dinero detrás de nuestras ideas, así que estoy tratando de siempre argumentar nuestra hoja de ruta. Desde luego, mucho cuidado con esta desinversión. Evidentemente ha acaparado los headlines de todos los medios financieros este fin de semana y lo queríamos compartir aquí en Más que Mercado. Seguimos con la siguiente diapositiva, la vamos a poner en pantalla. Fijaros, ahí lo tenéis. Y bueno, vamos a ponerlo en grande porque quizá no se ve del todo bien, pero es crucial esta diapositiva. Siempre muchos analistas o economistas se tienden a centrar en los ratios de deuda sobre PIB, pero a mí me parece mucho más importante este que tenéis en pantalla, que es los gastos por intereses en función del PIB. Es decir, no tanto el ratio de deuda sobre PIB, porque realmente lo importante es qué impacto tienen el coste financiero del Estado, del gobierno, sobre el PIB, que es lo que os pongo en pantalla.
Entonces hay mucha gente quizás un poco fatalista, ¿no?, con el tema de la deuda y bueno, pueden tener bastante razón porque se nos ha ido de las manos por completo, pero si os fijáis, quizá este gráfico es el más relevante desde mi punto de vista. ¿Qué coste tiene para el Estado esa deuda en base al PIB, en base a la producción del propio país? Y se está disparando bastante, lo cual es muy peligroso, pero aún no hemos llegado a los niveles críticos que, por ejemplo, tuvimos en la década de los 80, donde tuvo que dar Paul Volcker y, como dicen, crear una recesión prácticamente de caballo para reestructurar un poco toda la deuda, en general, básicamente toda la normalidad económica, ¿no? Por eso, mientras esto no se dispare, que se está disparando, insisto, aún no llega a los niveles críticos, más o menos puede respirar el gobierno de Estados Unidos, quizás un poco egoísta. Sabemos que los políticos piensan solo a corto plazo y dicen, bueno, de momento más o menos es sostenible lo que está pasando, los costes financieros del país sobre el PIB aún no son extremadamente peligrosos, si seguimos así lo van a ser, pero le estallará al siguiente presidente, no a mí. Esto está pensando seguramente ahora mismo el bueno o el malo de Joe Biden, ¿verdad? Y por eso sigue gastando como un loco, algo que, insisto, debería ocupar más telediarios, ¿verdad? Porque poco se habla de la barbaridad, déficit del 7% ya estructurales en una época que no es recesionaria ni en una época de guerra interna, ¿no? Algo que nunca había pasado, ¿no? Así que, bueno, de momento, insisto, no es peligroso, este quizás sea el gráfico más diligente a la hora de hablar con deuda. ¿Cuánto suponen el repago de intereses, los costes financieros sobre el PIB? Se está disparando, fijaros el último estirón, el último acelerón que ha pegado, pero aún lejos de los niveles, por ejemplo, alcanzados en la década de los 80, cuando ahí sí que era realmente preocupante. Eso sí, si mantenemos estos niveles de déficit, con unos tipos de interés más o menos altos, aunque les bajen un poquito, vamos a llegar a esos niveles y ahí sí tendremos que tomar medidas muy importantes. Por lo tanto, siempre y cuando se enseñe un gráfico de ratios de deuda sobre PIB casi siempre desde mi punto de vista, una medida mucho más diligente, mucho más real sobre cómo está la salud de un país, que es el coste financiero, los gastos por intereses sobre PIB. Eso es como lo suelo mirar yo y quería compartir simplemente con vosotros. Pasamos también al siguiente gráfico. Seguimos avanzando en esta parte macro, ahí lo tenéis. Fijaros, esto es quizá el gran problema que va a tener el mundo en las próximas décadas. Vamos a ponerlo en grande para que vais a ver cómo la parte de la población de los 65 para arriba va a crecer mucho más que la parte de la población que va desde los 25 a los 64. Es decir, va a crecer más la población improductiva que la población productiva. Insisto, esto es un problema, como podéis comprobar, gordísimos. En términos económicos podríamos decir que van a crecer más rápido los pasivos que los activos de la economía, ¿no? En términos políticos podemos hablar de que van a crecer más los derechos que las obligaciones, ¿no? Esto es tremendamente deflacionario. Sabemos que a partir de los 65 años tiende a caer mucho el consumo, bien, y además ya no se producen rentas, ¿no? Es gente que ha devengado derechos y que ya no producen rentas sobre una parte de la población cada vez más pequeña, que son las que tienen que cubrir, ¿no?, los derechos de la otra parte. Es una pirámide poblacional totalmente peligrosa, deflacionaria, donde cae el consumo, y esto ya lo hemos visto en Japón, va a estancar completamente la economía y no parece que haya una solución, porque realmente el problema de una pirámide poblacional como esta, donde sube el envejecimiento y nacen cada vez menos personas, por lo tanto va creciendo mucho más la parte improductiva que la productiva, es sobre todo se acentúa cuando vivimos en un sistema de deuda. Es el gran problema, un sistema de deuda donde hay muchos derechos devengados, ¿no? Y esto en las próximas décadas, desde mi punto de vista, va a crear un crecimiento mucho más pobre que el que hemos tenido en los últimos 50 años. Esto es muy importante porque no podemos exigir, por ejemplo, unas rentabilidades similares en los últimos 50-100 años que hemos tenido, por ejemplo, para la bolsa, con unos niveles de crecimiento muy altos, si en las próximas décadas, en los próximos 50 años, derivados de este problema demográfico, tendremos unos crecimientos mucho más pobres. Si tenemos unos crecimientos mucho más pobres, también podemos esperar unas rentabilidades en agregado mucho más pobres. Y esto lo digo para todos aquellos que hagan sus cálculos indexados, pasivos, y que esperen siempre una rentabilidad del SP500, del 6% en términos reales. Cuidado, porque podemos ver crecimientos mucho más pobres en próximas décadas, que hagan también tener unos rendimientos de las empresas, unos earnings también mucho más pobres, y por tanto también unas rentabilidades en agregado de los índices
pues mucho más bajas, así que cuidado con hacer expectativas futuras de ahorro en base a unas rentabilidades pasadas que pueden no darse, ¿no? Así que mucho cuidado, y por eso siempre digo que hay que conocer bien los mercados para saber rotar y para saber adaptarse a los nuevos tiempos. La demografía, un problema muy, muy, muy gordo, y fijaros cómo en todas las regiones, aquí tenéis Japón, China, Estados Unidos y Europa. En términos netos, el único que va a crecer de población será Estados Unidos. Aún así, también la parte de la población productiva crecerá más rápido que la parte de la población productiva. Pero por lo menos Estados Unidos tiene esa pequeña ventaja de que en términos netos verá cómo aumenta la población. Esto es por la inmigración. En el resto de regiones vamos a tener un decrecimiento de la población mientras sube más rápido la parte improductiva. Es un problema brutal. Y además en un sistema de deuda como el que estamos. Si todavía tuviésemos un sistema, por ejemplo, un sistema monetario basado en un activo real, sería menos nocivo, pero creo que las consecuencias pueden ser muy peligrosas, así que veremos cómo se soluciona. Quizá la inteligencia artificial pueda amainar un poco los defectos de todo esto, pero a día de hoy debe ser una preocupación que tengamos todos en la cabeza, ¿no? Y que acabamos con la última, creo que vamos a poner aquí el análisis que esperabais todos, el análisis definitivo, ¿no? El análisis que todo economista debería tener. Fijaos, vamos a ponerlo en grande, la correlación que explica todo, lo de las bolsas. Fijaros, me ha hecho mucha gracia, tremenda correlación entre S&P 500 y el tráfico del OnlyFans, ¿verdad? Prácticamente correlacionado, pues fijaros, de una manera muy, 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 muy fuerte. Y esto es para que entendáis cómo no toda correlación es causal, ¿no? Mucha es casualidad, digamos, de alguna manera. Yo siempre veo gráficos donde correlacionan activos al azar, y este es un ejemplo de ellos, ¿no? El tráfico, repito, en OnlyFans con el S&P 500, en amarillo OnlyFans, S&P 500 en azul. Como veis, una correlación bastante matemática, pero que se parece lo mismo que un huevo a una castaña, ¿no? Absolutamente nada, y que ejemplifica muy bien cómo muchos gráficos que circulan por redes, por la academia bursátil, realmente no tienen que ver. Hay muchas correlaciones que son pura casualidad, nada más tiene que ver. Perdón, no es análisis que todos estáis esperando, no es ni mucho menos el mantra, el santo grial. Ojalá fuese así, tan sencillo, pero no lo es simplemente una casualidad curiosa, ¿verdad? Como pues ha correlacionado, ¿no?, el tráfico del OnlyFans con S&P 500. Si alguien encuentra una explicación que lo pueda justificar, desde luego yo no la tengo, os leo ahora mismo en comentarios, pero bueno, acabar con este pequeño chiste para cerrar este pequeño apartado, ¿no?, de Conexión Macro, en este repaso que hacemos siempre desde un punto de vista pues más global, más fundamental. Así que me despido, como siempre, os deseo un muy buen negocio a todos, que vayan bien las carteras, que vayan bien las inversiones, como siempre con disciplina, amigos. José Asagoiti para Trading Pro, un besazo, chao.